Baishaba, Peina, Yepi, Waisha, Yamuñe, Piruña, Nerembiapo, Coaja, Ina, Ñe, Sain, Geraba, Guarani, Ñe, Aumajeva, PM, Pujoe, Sazón, Radio Libre, 1200 AM Rupivé, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Omuesaico, Ñe, Asaño, Pa, Bepenguaná, Yepi, Waisha, Abeí, Penemoino, David Galeano, Olivera, Orero y Botape, Empejazape, Ara, Neporan, Vallepeva, Yepi Waisha Bei Tesai, Pui Aguapui, Mora Jupope, Añete Jape, Coa, Opa Bete Apemara, Bete Ara Iponaba, Jesaiva, Jecocatúa. Muy buen día a todos los amigos de Radio Libre 1200 AM. Este es nuestro programa de todos los sábados, Guaraniña Neñe, de 6:30 a 7:30. Para los amigos, las amigas que quieran comunicarse, los teléfonos de la radio son el 50 90 87, 50 90 88 y 50 90 89. Pueden escribirnos al WhatsApp de Radio Libre 0972 43 96 42. Pueden escucharnos en el sitio de la radio en internet www.radiolibre.com.py. Son las 6 de la mañana 33 minutos. Poteñar a bombo, japipambo, japiarabo y meñaína guaraniña niñe m. Cuaco ahora poco indios asabe, jetamba yepi de guaisa yo yehu, tecote vaya jeseramo, ñamomba eguazú, guaraniñe rejeguá, guaraniñe recope. Umia mimba apitepe se mandó a semi PM que tem Caraíca Tupiri, Iñanandúa, Omanoa que Ari 2011 ve, aingo Caraí Boejara Félix de Guarania, Omanoa que tem Ara Parundi, Parundi ese 14, ya se apuipe marzo. El 14 de marzo de 2011 había fallecido este gran maestro don Félix de Guarania, con quien tuvimos la oportunidad de compartir largos años desde su retorno al Paraguay después del golpe de 1989. Envié Roguatago, Paraguay, Tuizacuella, Bebé, Rojocuri, Geta, Tábaropi, Oñe, Jahuepe, Ojendu, Cajahuepe, Gemiandú, Omombe, Ujahuepe, Getamba, Eja, Oikoaba, Guaraniñe, Ewi, Javei, Peñanderico, Paraguay, Terjeguá, Caray Feliz Guaraniango, Beteni, Cuimba, Ipi Aguazúa, Pechajape, Calle, Hijo, Agua, Cainaime, Cainaime, ese cárcel, a Cainaime, Ojoye, Pecuri, Gemiandú, do Yoyaire, Burubisa, Cuerare, Miandure, Apebemba, Rupi, Oñe Mosén, Ñanetavi, Oyera Hashu, Ñanetan, Ibeja, Oye, Esube, Ojo Jamaco, Avi, Timba, Ende Bahía, Oye, Yapoa, Cuejese, a Pisa Jape, a Eojoa, Argentina, Retame, Ave. Florinda, Formosa, Huitacuri, Corrientes, Ojota, Aguazú, Buenos Aires, Upevi, Ojo, Cuba, Ojo, Alemania, Noruega, Suecia, llegó a Ojo, Ibajape, Unión Soviética, Begoana, Michigeva, Jajera, Rusia, Pepe, Icoyepe, Curi, Moscupe, Oinamo, Vareu, Pepe, Eoyapoyepe, Curi, Beteñe, Asain, un programa de radio, ya era Moñea, ya era programa de radio, Pujo, Moscú, Pehuape, Radio Moscú. Don Félix Guarania, exiliado, pasó a vivir un tiempo en varias ciudades de la Argentina, acá de la frontera, particularmente Corrientes, Buenos Aires, y como les decíamos, posteriormente estuvo por Cuba, fue a Europa, y estando en Europa fue en un momento
a Moscú, donde estuvo un buen tiempo con su amigo del alma, con su par, en este caso José Asunción Flores. A Upevi o llegué o llegué a Buenos Aires, a Pepe Oikokuri Are, Itaira, Itayiracuera, a muy pajape Oikobe 1989, tu pasé en la Candelaria Árabe, Joko Abi Alfredo Stroessner a Oñemoseo Supe, Árabe, estaba miñanera Pichá, Oñemoseo, Alcoa Veigo, Ñaneretawi, o Yegijique, a mi abuitebe, Oikuri, Boy, Jara, Félix Guarania, o Akue, Ojo Hawaii, Abi, Boria Jumi, a Ogo Ave, si se mandó a, está llegando Mongueta, que Ambueta Bisaca Tupuri, Ñarandúa, Ecomarangatúa, Nives, Eva Ruditoria, a Mombe a Quesi de Rudi, dice, Singo Ikua, Félix B, Sega Jaime, Ana Subeñe, Mijame, a Ea Pesa Sendie, a Upeu, llegó Ñane Betame, Rollo Yuhu, a Getaron Yomongueta, si abuelo Yepe luego a veces nivel operamos Ruditoria o iba a misión de amistad ahí iba a ser Rudi si abuelo a voy a dejar a Félix de Guarani a veces nivel a misión de amistad a Petimba tu sabía que ahí Félix hoy con Yepe curi Ruditoria roga a Pepe tenía ahora Yujusa a Hogana Haoba, Oba Muite Lambareo, Apete Feliz de Guarania, Oikokuri Hembireco, Mocoin Itayira, Betein Itaira, Amboeta Ira Opitakuri, Amuite Europa, a Peisa Ojasabe, Jecobe, Pepe, Oino Guaré Misión de Amistad, Jaupe Illejehuima, Jogabe, Boejara Feliz de Guarania, Oja y Yepejete Itereía Aranduca. A umia tisetereia yo que tengo guaraní M. La trayectoria de vida de este héroe civil que más allá de sus convicciones políticas, pues siempre se declaró comunista, don Félix de Guarania realizó un gran aporte a la cultura nacional a favor de nuestra lengua guaraní, ni qué decir. Escribió muchísimos libros, libros muy valiosos, muy importantes. Hizo, por ejemplo, la traducción del Martín Fierro al guaraní y su última obra, probablemente la más importante, la que le llevó mucho tiempo, fue la traducción también al guaraní de la inmortal obra Don Quijote de la Mancha. Escribió libros para aprender guaraní, escribió libros sobre teatro, escribió una cantidad muy importante de poemarios, escribió libros sobre cultura popular o folclore, gramática guaraní, diccionarios. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con él la presentación de su libro número 80, poco tiempo antes de su fallecimiento. Y también, al margen de cualquier cosa, recuerdo que en una oportunidad llegó al Ateneo y conversamos. Me decía, lastimosamente no puedo trabajar en ningún lado como profesor de guaraní porque no tengo título. Y yo necesito formarme y tener un título. Y una cuestión que seguramente muy poca gente sabe es que don Félix de Guarania, como cualquier otro estudiante de guaraní, ya con sus muchos años encima y teniendo todo el conocimiento que tenía que tener y le sobraban los conocimientos, se sentó en la sala de clase junto a sus demás compañeros y finalmente terminó el profesorado. Y él lo decía con mucho orgullo, tenía el título de profesor del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y con ese título él fue a iniciar su vida docente, su vida docente así de manera oficial en la educación de nuestro país luego de su retorno
en el Instituto Superior de Bellas Artes. Pepe Mbo'e Curija e Guaraní. Umije mi Mbo'e Penguana Ojaí Geta Aranduca. Umía Puitepe mi Peteñita Barandure Jeguá. Él escribió varios libros para sus alumnos del Instituto de Bellas Artes, entre ellos un tratado sobre folclore del Paraguay. Posteriormente, siguiendo siempre ese deseo de aumentar, digamos, su condición académica, él vino y terminó la licenciatura, participó en nuestro curso de maestría, presentó su tesis, la defendió y finalmente tuvimos, yo creo que como institución, esa circunstancia tan especial de verlo a él participar del primer curso de doctorado en lengua guaraní y de terminarlo presentando también su tesis. Ya un poco enfermo, nosotros nos habíamos trasladado hasta su domicilio en Lambaré y allí en una ceremonia muy especial, muy íntima, le habíamos entregado su título de doctor en lengua guaraní. Peajina Boejara Félix de Guarania, estaba así a mi ponaitao ya poecue, ocuitama mando ganame, Félix de Guarania, no manomo aveima, ya ocuitama arapajape ocuitajera, o mimbi o veraja o yayay. Recuerdo que en una de esas tantas oportunidades me decía él que una de las circunstancias más difíciles que le tocó vivir fue que estando exiliado, a él le avisan que su madre estaba gravemente enferma y él, como muchos otros, llegó hasta la costa del río Paraguay, allí en Clorinda, y cuando se disponía a cruzar hacia el lado paraguayo, una de las lanchas que fueron de Paraguay hacia Argentina, a Clorinda, de una de esas lanchas bajó una persona. Esta persona lo identificó a él y le preguntó dónde es Félix de Guarania. Él le respondió que sí y esta persona le dijo a don Félix que no cruzase al lado paraguayo porque la policía lo estaba guardando, lo estaba esperando para aprenderlo, que sus parientes que estaban de este lado le pedían por favor que no cruzase. Y don Félix efectivamente no cruzó y tiempito después le avisaron que su madre había fallecido. Y él no tuvo, por más que vino hasta la frontera, no pudo cruzar a verla a su madre o de compartir con ella, digamos, los últimos momentos de su vida. Él decía que esa circunstancia lo marcó por siempre y dentro de todo, como cualquier otro ser humano, tenía tanto derecho de estar seguramente en ese momento, pero no pudo estar. Son historias y muchas las que le tocó vivir, ni hablemos siquiera de las tantas persecuciones. Don Félix llegó a tener también, como muchos en el Paraguay, un hermano NN a quien habían secuestrado de su casa y jamás fue encontrado. No obstante, pese a todo, él continuó la vida, estudió, ingresó a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y estando allí cae detenido ya por sus convicciones políticas. Lo envían a muchos lugares. Contaba que en una oportunidad, viniendo del Chaco donde estaba detenido y lo liberaron, venía él viajando en barco. Al llegar al puerto de Asunción nuevamente lo aprenden. Había salido, lo habían soltado en el Chaco, pónganlo un día antes, y al llegar al puerto de Asunción ya nuevamente lo estaban aprendiendo y deteniendo. Muchas anécdotas, muchas de ellas bastante duras, son las que siempre recordamos de este gran héroe civil que tuvo el Paraguay. Antes de su fallecimiento, en una circunstancia justa para nosotros, el gobierno paraguayo de entonces le condecoró con la máxima condecoración, que es la Orden Nacional al Mérito. Se llama Beusecuri, PM Coaco Árabe, se mandó a Caraiguasure, era Félix de Guarania, Getamba Eoyapoa Coña Niña Guaranire,
Etamba oya pa cueña nere ta, raijupape, peape caraipe te cotenera cointe ya me ya se ñamamba eguazú. De esta manera estamos empezando nuestro programa de este sábado 17 de marzo de 2018, aquí en Radio Libre 1200 AM. Y vamos a empezar con una linda canción, Nerendá Payú. Es una composición, una hermosa guaranía que va a marcar el principio de nuestro programa. También saludándole a Claudia Inoue, quien como siempre nos ayuda en la realización de nuestro programa. Nerendá Payú para todos ustedes.